te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidas a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad, que en esta nueva etapa comienza a trabajar en conjunto con la plataforma Camacuá y con Caras y Caretas TV para continuar un esfuerzo que arrancamos el año pasado de traer martes a martes una reflexión, un espacio de intercambio, un espacio de información que nos permita pensar la política desde otro lugar y que nos permita conocer, informarnos de primera mano con gente especializada en determinados temas que nos pueda ir dejando puntos de vista, elementos para pensar, información, referencias y demás. Como siempre, les pedimos que a todos quienes gustan de esta propuesta, que nos den una mano en su difusión, y eso tiene que ver con difundir la plataforma Camacuá, con difundir Caras y Caretas TV y con difundir nuestras redes de Más Igualdad, para que más gente pueda compartir estos contenidos y de una manera u otra establecer esta ida y vuelta también con las demandas que nos llegan para trabajar algunos temas, para traer algunos invitados e invitadas que nos puedan permitir seguir haciendo este tipo de programas. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que tiene mucho futuro, pero que ya arrancó hace un tiempo, que lo hemos escuchado asiduamente en los medios masivos de comunicación, pero sobre el cual no sabemos mucho y que tiene que ver con algo que en la actualidad nos está más que aquejando a partir del problema de la crisis hídrica, del problema del agua salada que estamos padeciendo en nuestro país, pero que quienes vienen siguiendo estos temas, que son los temas de ambiente, pueden rastrear hacia atrás un conjunto importante de hitos que vivimos en este país, que podríamos englobar dentro de un concepto que vamos a tratar de definir en este programa, que son los conflictos ambientales. Nos van a acompañar por razones de agenda en momentos distintos, en distintos bloques, dos invitados, un invitado y una invitada, Carlos Santos y Carolina Neme. En este caso, en este primer bloque nos va a acompañar Carlos Santos, a quien voy a presentar. Carlos es antropólogo, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional General Sarmiento de Argentina, es profesor adjunto en el Centro Universitario Regional Este y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Sus principales líneas de investigación están en los conflictos ambientales en el Uruguay, sus actores sociales, y está dedicado a la producción de conocimiento en el manejo costero integrado. Le vamos a dar la bienvenida a Carlos, pero ya le vamos a ir dejando alguna pregunta que tiene que ver con esto que yo enunciaba. Es decir, ¿cuándo hablamos de problemas ambientales y cuándo hablamos de conflictos ambientales? ¿Cómo pasamos de una cosa a la otra, ¿no? Bueno, y en ese sentido, para tener algún ejemplo concreto, alguna enumeración, alguna referencia a algo que nos pueda posicionar más claramente para entender el tema. Muchas gracias, Juan Pablo. Un gusto estar con ustedes acá y bueno, un saludo también a todo el colectivo por la invitación. Hay una profesora referencia para el trabajo que hacemos aquí en Uruguay de Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, se llama Gabriela Merlinski, que dice que los conflictos ambientales son disputas de carácter político, en las cuales lo ambiental es parte de la argumentación que ponen en juego los diferentes actores sociales, ¿no? O sea, no es una problemática que esté definida por el carácter técnico, ambiental, ecológico del problema, sino porque haya actores que están en la opinión pública, en la esfera de lo público, confrontando posiciones, ¿sí? Y que en general tienen que ver con el acceso, ¿no? El acceso para unas personas, la exclusión para otras personas de determinados recursos naturales, para la gestión colectiva o privada de determinados recursos, y también para lidiar con los problemas cada vez más acuciantes de la degradación y la depredación de los recursos naturales, sean esto la tierra, el aire o, como estamos viendo nosotros en estos días, el agua, ¿no? Y en términos de ejemplos concretos, en Uruguay tenemos muchísimos conflictos ambientales
desde la década del 90 consolidados y definidos como conflictos ambientales, ¿no? Es cuando en el mundo empieza a hablarse de la cuestión ambiental a partir de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. Pero antes, a la salida de la dictadura también tuvimos conflictos ambientales. Uno de ellos, digamos, el más dramático quizás, es la construcción del canal Andreoni, ¿no? Asociado a la represa de India Muerta en la región este del país, que implicó, digamos, la afectación gravísima de los humedales de la región este y de uno de los balnearios costeros que era como la nueva Punta del Este, que era la Coronilla en ese entonces, ¿no? Donde, claro, el repertorio ahí que pudieron desplegar los actores que estuvieron disputando ese conflicto fue muy mediado por la situación de la salida de la dictadura, ¿no? Cartas en la prensa, algunos profesores de geografía o de temas vinculados con el ambiente que hacían repartidos de prensa en los cuales alertaban sobre los problemas ambientales que iba a generar esa obra de infraestructura y poco más. Pero después tuvimos una gran cantidad de conflictos y los más evidentes de los últimos años pueden ser el vinculado a la fábrica de celulosa, sobre todo la de Botnia en su momento, ¿no? La que está ubicada en Fray Bentos, que generó un conflicto con Argentina, etcétera, o la iniciativa del proyecto Aratirí, el proyecto de mega minería a cielo abierto, ¿no? Que desplegó también una gran conflictividad en diferentes partes del territorio nacional. Ahora, vos decías recién, si no hay una enunciación política, no hay un conflicto, por decirlo de alguna manera, y esto que traías estos últimos dos me parecen una cosa bien interesante, el ejemplo, ¿no? O sea, como de una manera o de otra, cuando se hace el canal Andreoni hay potentes intereses atrás de que eso suceda y por algo, y hay actores que de una manera u otra se benefician, no sé si en el largo plazo, pero puede ser que o por lo menos en el imaginario se benefician de esa situación. Me parece que es uno de los ejemplos interesantes porque, bueno, en ese momento no podía haber un conflicto político porque estábamos en una situación dictatorial. Exactamente. Sin embargo, en el de Aratirí, lo que pasa es que tenemos una gran complejidad en esa discusión, ¿no? Porque hay actores sociales mezclados, totalmente, además, ¿no? Totalmente. Y eso también le da una tónica más compleja a esto, ¿no? Eso yo creo que es una de las novedades que introduce. No solo en la cuestión ambiental, me enfatizo en la cuestión ambiental porque es lo que yo trabajo, ¿no? Pero creo que para toda la sociedad uruguaya, la experiencia de la gestión progresista del Estado introduce cambios en la lógica de la relación entre los movimientos sociales y los diferentes niveles del Estado. Con un colega uruguayo norteamericano que se llama Daniel Renfrio estudiamos un poco eso y dejábamos planteadas una serie de preguntas acerca de si hay un nuevo tipo de ambientalismo a partir de la movilización en torno a Aratirí. En el sentido de que hay actores con posiciones ideológicas confrontadas en principio, por ejemplo, los cañeros de Bella Unión, de Utaá, y los productores agropecuarios de la Ruta 7, en la zona de Valentín y Cerro Chato, ¿no? Donde hay diferentes posiciones ideológicas en torno a la gestión de la tierra, en torno a la distribución de la riqueza, etcétera, que sin embargo no tenían problemas en marchar juntos en Montevideo cuestionando la instalación de una minera de hierro a cielo abierto, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿qué fue lo que hizo que esos límites ideológicos se borraran o se volvieran difusos, digamos, en pos de una convocatoria común? Y yo creo que ahí tiene que haber otra clave de explicación, otra clave de análisis, que es que no prima lo ideológico en este tipo de movilizaciones o en este tipo de conflictos, ¿no? Eso es algo que han estudiado colegas, antropólogos en América Latina, donde las resistencias a los grandes proyectos de infraestructura, las represas en el sur de Brasil, en México, la minería en diferentes partes de la región andina y en el norte de Argentina también, generan este tipo de coaliciones que son absolutamente inestables, ¿no? O sea, son coaliciones que lo único que tienen en común es la consigna de el rechazo a determinado megaproyecto, y una vez que alcanzan el objetivo se disuelven, digamos, en tanto tales, pero instalan una lógica de movilización que también puede ser parte de los aprendizajes que la sociedad tiene en estos procesos de conflictividad. Había una mención que estaba entre las preguntas que yo quería hacerte, que era cómo la relación con el mundo, ¿no? En este surgimiento de un nuevo estilo de conflicto, ¿no? Y yo me preguntaba un poco si cómo por lo menos la discusión en el caso Aratirí estuvo totalmente atravesada por la hipótesis de la generación de empleo. Y me pregunto si en el fondo atrás de cada uno de los conflictos que aparecen
por lo menos en el mundo no desarrollado, en el sentido europeo del desarrollo, no está eso atrás, ¿no? Y pregunto esto porque me parece que es algo que va a seguir, que apareció, que tuvimos un ejemplo, pero que vamos a tener otros, ¿no? Y que quizás eso empiece a discutirse hoy, y creo que la discusión por el agua puede caminar para ese lugar, por ejemplo. Yo creo que sí, yo creo que esa es una de las claves de análisis. A mí me parece que ahí, creo que uno de los argumentos es ese que vos planteás, el tema de la generación de puestos de trabajo, y otro de los argumentos es la generación de riqueza. Es decir, bueno, tenemos un recurso que es muy valioso, tenemos que explotarlo para generar riqueza para poder distribuirla. Yo creo que el problema ahí es la manera en que estamos haciendo las cuentas. No podemos decir que un emprendimiento genera puestos de trabajo sin contar los puestos de trabajo que ese emprendimiento va a afectar. O no podemos decir que un emprendimiento genera determinada cantidad de riqueza si no incluimos la cantidad de riqueza que vamos a tener que destinar para remediar los impactos ambientales que esos emprendimientos van a generar. Yo creo que si hacemos las cuentas de una manera integral, la lógica de la discusión sería diferente. Le pongo, por ejemplo, ¿cuántos empleados permanentes hay hoy en la planta de celulosa de UPM en Fray Bentos? Son 500. ¿Sí? En realidad hubo una fase de generación de puestos de trabajo altísima, que fue de más de 5.000 trabajadores, que fue la fase de construcción de la planta y dinamizó la economía local y la economía nacional durante un periodo acotado de tiempo. Pero luego, esa fase se retrae y volvemos a una situación, durante mucho tiempo, Fray Bentos Río Negro fue el departamento con más desempleo de Uruguay, luego de terminada la construcción de la fábrica. Quienes defienden eso, de todas formas, lo que hacen es apelar al empleo indirecto que generan permanente en las forestales y toda esa otra dinámica que tampoco está exenta de problemas, o que según algunos incluso son peores que los otros. Sin duda, sin duda. Ahí el problema es también cómo las empresas hacen la cuenta de esa cantidad de empleos indirectos, e incluso hay unos que son los empleos que generan por el simple hecho de el movimiento, por ejemplo, de camiones o de la mano de obra, ¿no? O sea, si se abre un almacén en la esquina del barrio por donde pasan los camiones, también cuentan ese empleo como un empleo generado por el emprendimiento, aunque no está asociado con la inversión. Pero es cierto, sí, que hay que analizar la totalidad de la cadena productiva. Por ejemplo, lo que pasa con la forestación, ¿no? Donde ha habido un proceso de tecnificación de la producción, que aquellos trabajadores informales de la forestación de inicio del periodo de implantación de los árboles, que eran cuadrillas que vivían adentro de las plantaciones de eucaliptus, casi en condiciones de semi-esclavitud, han sido sustituidas por maquinaria de alta generación que reduce la cantidad también de empleados y eleva la cualificación de los trabajadores que demanda, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que hay que hacer bien las cuentas para tratar de evitar yo creo que es una falsa oposición entre cuidado del ambiente y generación de puestos de trabajo. Porque, la agroecología, ¿no? Que es la tendencia hacia la cual todo el mundo está yendo en la producción de alimentos a nivel mundial, genera mucho más puestos de trabajo que la agricultura industrial. Claro, en el corto plazo, en la transición hacia un modelo de producción más limpio, hay que sostener esos emprendimientos porque se pierden las ganancias que deja, por ejemplo, el ingreso de los cultivos de soja en Uruguay. Yo creo que ahí también hay una trampa de plantear esos cambios o esas transiciones en una escala nacional. Yo pienso que eso se puede ir haciendo de manera planificada en algunos territorios en particular. Te conecto con lo del agua. Lo que sucedió en la cuenca de la Laguna del Cisne, en el departamento de Canelones. El gobierno de la Intendencia Municipal intervino en una problemática denunciada por vecinos y vecinas de la zona que estaban cuestionando la calidad del agua potable que se generaba a partir de la potabilización del agua de esa laguna. Y lo que hizo la Intendencia fue decir, bueno, vamos a ordenar el territorio. Vamos a eliminar acá la producción de agricultura convencional en base a agroquímicos, plaguicidas, etcétera, y vamos a hacer que los productores de esta zona hagan una transición a la agroecología. Eso no se puede hacer sin un apoyo técnico, de recursos. Eso fue efectivo porque permitió mejorar la calidad del agua. No le gustó a los empresarios sojeros que estaban en la zona de la cuenca, que tuvieron que desplazar su producción hacia otro lugar. Pero yo pienso que a nivel de escalas locales, donde hay intervención de los gobernantes que están más cerca de los problemas de la gente, se pueden dar pequeños pasos. Eso, claro, no soluciona la problemática a nivel nacional. A eso vamos a ir ahora en el segundo bloque contigo de Último Bondi. Les pedimos que nos esperen un minuto, que ya continuamos
también empezando a ver un poco cuál es cuál debería ser el papel del Estado y de la sociedad en esta discusión. En un minuto volvemos. Soy suscriptor de Carce y Careta porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi. Estamos conversando en este caso con Carlos Santos. Después vamos a conversar también con Carolina Neme sobre conflictos ambientales. Le pusimos como título a este programa, pero no es solamente eso, es un poco más de este ciclo que pensamos hacer sobre asuntos de ambiente. Estábamos viendo un poco esta problemática, lo imposible de separar entre las relaciones sociales y las relaciones productivas y las relaciones ambientales, históricamente dejadas de lado para prestarle atención a las dos primeras, incluso a veces a una sola, ¿no? Porque siempre la producción tuvo, ¿no? Fue con coronita, quizás después de mucha lucha política, la cuestión social entró y hoy tiene que entrar la cuestión ambiental. Y de lo que nos contaba Carlos, uno se hace a la idea de que es imposible discutir cualquier cosa de estas, por más pequeña que sea, sin considerarlo todo, ¿no? Sin mirar la ecuación entera, sin mirar la política entera, y eso demanda de la sociedad un nivel de politización alto, que no es a lo que estamos acostumbrados, que no es la cultura que venimos construyendo, por lo menos a nivel masivo, mediático, ¿no? De estar discutiendo lo que nos pasa, cómo remediarlo. Y en ese lugar es donde entra a preguntarse, en general, el papel del Estado. Entramos a preguntarnos por el papel del Estado. Yo lo quiero complicar un poco más porque me parece que en esto el papel de la sociedad lo ha sido y además lo debe ser, ¿no? Con mucho énfasis. Pero bueno, desde la perspectiva de quienes están estudiando este asunto del conflicto, recién traías un ejemplo con el caso de Canelones de una intervención feliz, podría ser. Sí. A veces hay otras que son al revés. Pero bueno, ¿cómo definen una manera o de otra esto? Porque uno de los corolarios de esta discusión es plantearse ideas, ¿no? Que es un poco la misión que nosotros queremos cumplir en estos programas. Es decir, bueno, si queremos pensar en esto, no podemos olvidarnos de pensar en algunos asuntos medulares. Sí. Bueno, pero siguiendo también en Canelones, ¿no? Y en cursos de agua de Canelones, para pensar en un ejemplo no feliz. En 2013, 2014 se tomaron las medidas para preservar la cuenca del río Santa Lucía, ¿no? Por un gobierno a nivel nacional, por un ministerio, ¿no? En ese momento era una dirección de ambiente dentro de un ministerio, y sin embargo la fiscalización, la efectivización de esas medidas no fue del mismo nivel que las que logró la Intendencia en una escala más reducida, ¿no? Con una dinámica de control territorial mucho más fuerte, ¿no? Y hoy tenemos problemas de acceso al agua potable en toda la zona metropolitana, en parte por el no cumplimiento de esas medidas que fueron acordadas en el año 2013, ¿no? Entonces ahí el papel del Estado es clave. El papel de las organizaciones sociales, digamos, desde que surge la cuestión ambiental como tal, son las protagonistas. Son las que han colocado los temas en agenda a partir de la movilización, a partir del estudio, a partir de los conflictos, ¿no? En el mundo estoy hablando, ¿no? Ahora, el Estado siempre ha estado traccionado hacia la cuestión ambiental, siguiendo, por lo menos en nuestros países, ¿no? Siguiendo de atrás una agenda, ¿no? De hecho, yo decía, la primera vez que se habla de la cuestión ambiental en organismos internacionales es en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en el 92. Nosotros creamos nuestra Dirección de Medio Ambiente en Uruguay
en 1990, en el gobierno del primer Lacalle, ¿no? Lacalle Herrera. ¿Por qué? Y bueno, porque todos los estados latinoamericanos crearon su institucionalidad ambiental más o menos en ese momento, porque había que tener organismos que se dedicaran a la cuestión ambiental. Y yo creo que no es casual que este segundo Lacalle haya creado el Ministerio de Ambiente, haya elevado la cuestión ambiental al rango ministerial, pero, como muy bien decías vos, totalmente desconectada de los ministerios que regulan la producción. Es como que la cuestión ambiental es remediar la agenda de las externalidades, le dicen algunos colegas, que van generando los sistemas productivos. Entonces, mientras no haya una articulación entre la política productiva en términos agropecuarios o en términos industriales y la política ambiental, mientras la política ambiental sea solamente la remediación mala, tardía y con pocos recursos presupuestales de lo que sucede en las otras esferas de lo que el Estado debería controlar, ahí vamos a seguir teniendo problemas. Y te agrego, me parece que la clave está en la incorporación de esa ecuación de gestión de políticas de salud pública. O sea, no podemos seguir viendo la cuestión ambiental como un tema de la ecología o la preservación de los ecosistemas. Hoy en día la cuestión ambiental es un tema de salud pública. Lo estamos viendo con el agua que estamos tomando y con los problemas que eso puede generar, y lo estamos viendo con los problemas de salud que sufren las personas que manejan plaguicidas o que están en procesos industriales complicados, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una clave de buscar articulaciones virtuosas entre esos diferentes escenarios de política. Yo lo que veo, me hiciste acordar mucho de los problemas sociales, ¿no? Es decir, la verdad que la mayoría de los problemas sociales también se tratan como los emergentes de una sociedad de mercado que produce determinadas acumulaciones y determinadas exclusiones que terminan no siendo atendidas por nadie, que no tienen un buen desempeño adentro de las sectoriales correspondientes, y se terminan armando los ministerios de desarrollo social para atender el emergente. Digo, estamos como en un paralelo, ¿no? También podríamos decir que el pensamiento hegemónico, ¿no? Que mira y prioriza la dimensión económica y productiva, y lo que se va cayendo para alguno de los costados tiene, no sé si sectoriales o elementos que deberían ser transversales, ¿no? Y terminan siendo sectoriales, que no tienen capacidad de organizar a las otras, porque en realidad vienen a poner parches. Terminan encapsulados. Claro. Entonces, yo me pregunto ahí, porque del otro lado también cabe la misma pregunta, que es, bueno, ¿y cuál es el papel de la sociedad? Ya sabemos que el papel de la sociedad ha sido que el activismo, de una manera o de otra, ha traído a la agenda algunas cosas. También es cierto que mucha prédica hegemónica es contra el activismo, y se esmera en la ridiculización de algunas cosas que pueden ser extremas también, algunos planteos conservacionistas, ¿no? que no dejan, no nos permiten pensar transiciones, ¿no? Ese concepto también es un tema en discusión por la gente, ¿no? El concepto de transición, y que los que queremos ver un camino de política pública recurrimos a él, pero sabemos que lo hacemos con cuidado porque también está objetado, y quizá con razón en muchos casos. Pero a mí se me ocurre que la sociedad civil, que este término sociedad civil también es complejo, pero bueno, por decirlo de alguna manera, la sociedad en su conjunto requiere instrumentos para poder hacer esto, porque lo que más me parece que precisamos es información, es capacidad de monitoramiento de las situaciones, una voz pública y legítima para expresarlo, y me da la impresión de que eso también es un asunto de política pública, que no solamente viene del activismo, porque de la misma manera que legislar sobre la existencia de la negociación colectiva ayuda a la generación de instrumentos para discutir la distribución, me da la impresión que hace falta también una tonificación a partir de instrumentos del brazo social que debería hacer esto, en una problemática que es súper compleja, que yo le veo una ventaja, que es que cuando uno la padece la entiende o la empieza a entender, pero que cuando no la padece es muy difícil llegar con ella. Me gustó mucho el paralelismo con la negociación colectiva, porque me parece que hay una diferencia ahí cualitativa central para pensar esto, que es el acceso a la información y a información confiable. Porque, digamos, en la negociación colectiva está bien, los trabajadores están discutiendo salario, condiciones de trabajo, pero aquí lo que se está discutiendo es el riesgo por la instalación de un emprendimiento, la contaminación que puede generar, la afectación a la salud,
Y en general, los proponentes de estas obras de infraestructura o de determinada, la aprobación de una nueva variedad de transgénicos, por ejemplo, tienen estudios financiados por ellos mismos que demuestran su inocuidad. Y sin embargo, los colectivos sociales en general tienen redes de conocimiento con colectivos de otros países o información que logran conectar que les plantea serias advertencias sobre la confianza a ese tipo de información. Yo creo que ahí hay un actor clave que es la universidad. En nuestro caso, en Uruguay tenemos la Universidad de la República que podría jugar ahí un papel importantísimo. No hace tanto en la universidad se llevaron adelante unas iniciativas bien interesantes de lo que se llama ciencia deliberativa, que justamente tenían como clave cuestiones ambientales. Fueron los llamados juicios ciudadanos. Hubo un juicio ciudadano a la minería a cielo abierto, uno a la energía nuclear, ¿no? O sea, procesos en los cuales las personas tienen acceso al conocimiento producido en la universidad y a las discusiones que se dan también adentro de la academia en torno a estos temas. Entonces ahí yo creo que es clave pensar esto en ese sentido. Y con respecto a las diferentes posiciones, a mí me parece que de los activistas, ¿no? de los movimientos ecologistas, me parece que es muy útil una clasificación que propuso hace ya un tiempo un profesor de la Universidad de Barcelona, se llama Joan Martínez Alier. Él habla de que existe de manera predominante en el mundo un ecologismo que él llama el ecologismo de los ricos. Es el ecologismo del primer mundo, el de conservemos la biodiversidad, vamos a proteger los osos panda, salven a las ballenas, o qué hago con los residuos de mi forma de vida, ¿no? O sea, cómo soy más ambientalmente eficiente en el consumo de energía o en la disposición final de los residuos que generan mi forma de vida. Pero él dice, en el resto del mundo hay otro ecologismo, que es el ecologismo de los pobres, o ecologismo popular, le dirá después, que es el ecologismo de las personas que defienden su ambiente porque viven en él. Son los campesinos desplazados por las represas, son los campesinos del norte de Argentina que se paran frente a las topadoras que vienen desmontando para después plantar soja. Podrían ser los productores de la Ruta 7 que resisten a Aratirí, que sin ser pobres eran productores familiares, ¿no? Que generaban ciertas conexiones con otros sectores del campo popular. A mí me parece que ahí hay una clave también para entender de que no todos los ecologismos son iguales. Ahí Eduardo Budinas, un pensador uruguayo sobre estos temas, habla siempre de los múltiples verdes del ecologismo. Dice, no todos los ecologismos son iguales, no todos persiguen lo mismo. Yo creo que en los últimos años en Uruguay, e incluso tenemos un cierto tipo de ecologismo en el Parlamento, ¿no? Creo que hemos visto, quizá como nunca antes, esta gran diversidad de expresiones dentro de las cuales tenemos posiciones muy conservadoras, ¿no? Y yo creo que si no afinamos la lectura de lo que pasa al interior de estos movimientos, también podemos tener dificultades a la hora de tender puentes o de pensar en alternativas que trasciendan estas cuestiones, ¿no? Y yo pensaba mientras decías eso que también desde esa necesidad de pensar lo global, también debería existir el lugar para discutir aquellas cosas que irremediablemente son complicadas, ¿no? Es decir, porque en algún lugar del mundo se tiene que producir hierro, ¿no? El problema es de qué manera y cómo derrama la sociedad, cómo complementa o cómo se produce, ¿no? Porque también estás en eso, ¿no? En una civilización que demanda consumo, que seguramente hay un freno a poner en esa reflexión, pero que de una manera u otra también hace actividades que podrían ser necesarias y que a todas luces, donde se hagan, van a estar complicando el ambiente inmediato, ¿no? Totalmente. Yo ahí, me parece que esa es una de las discusiones centrales, ¿no? Y yo vuelvo a la reflexión en torno a la escala, ¿no? Es decir, bueno, pensar solamente en la escala global me parece que puede tener sus consecuencias. Me parece que también tenemos que pensar en la escala de lo local. No tengo claro si sería mejor en vez de tener 2 o 3 minas de hierro en el mundo, tener varias distribuidas en diferentes lugares, y ahí siempre estamos pegados al lugar donde esté el mineral, al yacimiento, claro, como una determinación geológica, claro, de esa posibilidad productiva. Pero pensemos en la producción de pasta de celulosa. Uruguay tiene en funcionamiento hoy en día la fábrica de celulosa más grande del mundo. Ya no es Brasil, es Uruguay, ¿no?
la fábrica más grande y otras 2 fábricas que producen el equivalente a esa fábrica, ¿no? Esa fábrica más grande. ¿Y qué es lo que producimos? ¿Producimos papel para nuestras necesidades? No, producimos una materia prima que es la pasta de celulosa que deja todo el componente más contaminante del proceso productivo en nuestras aguas, que genera esa pasta con el uso gratis del agua de nuestro país, y se lleva el producto a la sede de la fábrica en el primer mundo o en alguna zona de trabajo esclavo en China, ¿no? Ahí hay que hacer la ruta de esa celulosa, donde se produce el papel, se genera el valor y luego se distribuye de nuevo al mundo, ¿no? Entonces hay como ecuaciones que cierran solamente si tienen un componente de subsidio ambiental o de subsidio estatal, que si no cerrarían. Yo creo que hay trazos de neocolonialismo en cada una de las actividades que se reparten hacia Latinoamérica, por lo menos, ¿no? También a África, también a algunos lugares de Asia, y eso es claro, ¿no? Y está claro de que lograr problematizar eso como para realmente poner cotos y topes, ¿no? a esos asuntos, o negociar compensaciones, es una de las grandes tareas políticas que requerirían de la unidad de todos los estados latinoamericanos, ¿no? Ojalá se pudiera avanzar en algo que yo creo que esta discusión ambiental, y creo que esta coyuntura de Brasil, por ejemplo, ahora puede ser un poco más auspiciosa, que es un jugador más fuerte, ¿no? Como para poner estas discusiones arriba de la mesa, en donde estos problemas son peores que los que son acá. Sí, de todas maneras, igual el ciclo progresista en toda América Latina generó fuertes efectos ambientales, ¿no? O sea, ahí hay otra pensadora argentina, se llama Maristela Svampa, que dice fue el punto ciego de los progresismos fue la cuestión ambiental. No pudieron incorporar esos temas en la agenda. Entonces, quizá el papel que juegue Marina Silva en este nuevo ciclo del PT en Brasil pueda ser distinto, aunque ella ya fue de la camada del primer Pero gobierno. creo que además nos hace falta discutir la capacidad de desarrollo en contemplación de esto, ¿no? Claro. Porque del otro lado también el problema el que tiene quien esto se plantee llevarlo a la política es el de la correlación de fuerza y el apoyo popular a la correlación de fuerza, ¿no? Porque yo creo que el proyecto Aratirí podía haber salido en Uruguay con la mayoría de los trabajadores a favor, por ejemplo. Quizá. ¿No? Entonces uno cuando dice esto, bueno, no es solamente la razón de la ciencia lo que está en discusión acá, sino un problema de correlación de fuerza que se debe construir en un proceso de muy largo aliento y que, bueno, vamos a ver cómo sigue por ahí. Y de construcción de conciencia sobre estos temas, ¿no? Digamos, porque no es que hay una esencia natural de las personas que nos hace preocuparnos por el ambiente, sino que hay un proceso de construcción de conciencia que no esté alienada con nuestro vínculo con la naturaleza, ¿no? Porque también hay muchas prácticas de educación y de concientización que uno ve cómo se reproducen, que están despegadas de los problemas concretos y reales que tenemos en nuestro país. Bueno, tenemos que cerrar este segundo bloque porque vamos a pasar a la otra parte del programa. Dejo la reflexión de que quizás lo único bueno que nos trajo el agua salada es permitirnos pensar un poquito más en Está algunas todo cosas. El mundo hablando de eso, en el ómnibus, en el bondi, en la salida de la escuela, en los pasillos de la facultad. Yo creo que el aprendizaje del agua salada me parece que hay que tratar de documentarlo y aprovecharlo para... En cierto modo hay que agradecerlo porque nos está permitiendo movilizarnos también por esto. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes de nuevo. Seguimos en un minuto con el tercer bloque de Último Bondi. Nos une la defensa del trabajo y el derecho al descanso, apostando a crecer juntos y juntas. Nos une la memoria y una historia de lucha que llevamos con orgullo. Nos une jugar y divertirnos sintiéndonos iguales, caminando, sin dejar atrás a nadie. Nos une la democratización de la palabra. Nos une lo que nos emociona y moviliza. Nos une compartir y soñar el futuro. Con AEBU tenés derechos. AEBU, un sindicato, una comunidad. Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi. En este caso, ahora nos va a acompañar Carolina Neme,
a la que voy a presentar en este momento. Carolina es abogada, especializada en Derecho Ambiental, es máster en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad Nacional de Colombia, es asesora e investigadora en temas jurídicos y de política ambiental para organizaciones sociales, instituciones públicas y organismos internacionales. En los 2 bloques anteriores estuvimos conversando con Carlos sobre los conflictos ambientales. De hecho, esto está muy relacionado a lo que queremos conversar con Carolina y que tiene que ver con la parte normativa, ¿no? Con el avance a nivel internacional, con la situación de Uruguay en relación a ese avance. Dentro de esto se destaca el Acuerdo de Escazú como un punto, ¿no? Una referencia en materia de legislación internacional, y en relación a eso queremos ver un poco cómo está posicionado el país y continuar esta idea de hablar de políticas públicas y hablar de el problema ambiental, dar herramientas para pensar esta conflictividad un poco que veíamos con Carlos, que va a seguir estando latente, ¿no? En esta difícil alineación de actores en relación a las cosas, porque hay intereses contrapuestos, pero además hay información muy parcial, ¿no? En las cosas, y tampoco hay una cultura, ¿no? de demanda por estas cuestiones, sino que se van construyendo. Traíamos un poco el tema del agua salada como un gran despertar, ¿no? Que nos produce a todos, dijimos, lo único bueno que tiene el agua salada es que nos está haciendo discutir cuestiones ambientales y pensar de que las cosas, hay cosas que se juegan en el largo plazo, ¿no? Y que requieren otro tipo de acciones en lo cotidiano. Pero en principio, arrancar por esto, ¿no? ¿Qué es el Acuerdo de Escazú? ¿Cuáles fueron los compromisos que asumió Uruguay ahí? ¿En qué situación se encuentra? Y por donde vos quieras seguir con ese tema. Bueno, buenísimo. Un gusto estar acá y poder ser parte de la difusión de estos temas que no son muy usuales que se difundan y que se discutan o que se intercambian, ¿no? Pareceres, porque está muy polarizado también, ¿no? La temática ambiental, en el sentido de que a veces se ve como las posturas a veces más proteccionistas o conservacionistas que le llamamos, se suelen ver como que van contra el desarrollo, ¿no? Y en realidad hay propuestas también a prácticas alternativas que también son parte del desarrollo de la sociedad, ¿no? Pero son otras miradas que las estamos poniendo sobre la mesa. Y respecto al tema específico de que queremos tratar hoy, del tema del Acuerdo Escazú, para un poco ser más amigable el tema, porque a veces el tema del derecho y sobre todo ambiental es como un poco pesado, los estados asumen compromisos a nivel internacional con otros estados, y porque hay temas que trascienden fronteras, ¿no? Como los derechos humanos o como en este caso los temas ambientales. Un río se comparte con otros países, el cielo, el aire, o sea, no es un tema ni de propiedad privada, aunque también se discute, pero trasciende fronteras y es un compromiso que tiene que ser a nivel regional, por lo menos, porque si no, no podemos como combatir ciertos flagelos de contaminación o de injusticias también del reparto de los recursos a nivel social, ¿no? Entonces, acá el Estado, en este caso Uruguay, ha asumido muchos compromisos internacionales. Los más famosos de las movidas ambientales empezaron en encuentros en Río de Janeiro en el año 92 por el tema de biodiversidad, de la conservación de la biodiversidad, del cambio climático que surgió después, y el tema también de la degradación de los suelos, la desertificación que se llama. Entonces esos fueron como los grandes temas que empezaron a preocuparse los estados, sobre todo por la pérdida de biodiversidad, por ejemplo en Brasil, con todo el tema del Amazonas. En muchos lugares, sobre todo América Latina, que tiene una gran riqueza en biodiversidad, Colombia, que esos son recursos que son estratégicos y también juegan un rol geopolítico, esa riqueza natural. Y que también por eso hay violencia y guerras, como en el caso de Colombia o de México o de Venezuela o de muchos países, por nombrar solo América Latina, porque este acuerdo es de América Latina y el Caribe, Escazú. Y surge a raíz del 92, pero se retoma recién en otra conferencia de Río del 2012,
Y ahí se retoma uno de los principios, que era el principio 10, que hablaba de los derechos de acceso a la información, a la participación y al acceso a la justicia en temas ambientales, sobre todo de la sociedad común y corriente, que pueda realmente recibir información de calidad y que con esa información tenga alguna capacidad de participación en la toma de decisiones políticas sobre asuntos ambientales que te pueda afectar su vida y su salud, porque bueno, los temas ambientales ya escapan al control estatal, incluso al control internacional, o sea, y son temas muy técnicos, entonces no llegan a la población en general, pero a su vez la población en general tiene un deber de monitorear y de cuidar y de ser parte de esa toma de decisiones. Pero ahí viene una discusión, porque hasta dónde podemos ser parte de la toma de una decisión en la cual nosotros delegamos esas competencias en nuestros representantes legales. Entonces también hay una discusión mucho más profunda sobre un modelo de gobernanza y hasta dónde podemos intervenir nosotros como simples ciudadanos o simples organizaciones sociales en una toma de decisión. Entonces ahí viene el conflicto. Sí, yo te iba un poco a preguntar eso porque ya en varios programas hemos discutido la esencia misma de la democracia, del republicanismo, ¿no? Y cómo esas cosas se han ahuecado, ¿no? Y ha quedado encapsulado en la idea de las elecciones cada 5 años y alguna que otra cosa más, y después como que el lugar del pueblo en la discusión política. Ahora, eso requiere de instrumentos, ¿no? Yo justo le preguntaba a Carlos, ¿no? Sobre la última parte del último bloque, esa misma idea, decir, bueno, la sociedad, de una manera u otra, para poder tener voz, se precisan políticas, construir políticas para que eso exista, ¿no? Porque por un simple problema de capacidad, de acumulación y de necesidad de esfuerzo, es muy difícil que sobre el activismo simplemente, ¿no? Se pueda construir una voz legítima, ¿no? O sea, si eso no construye una institucionalidad también, de una manera o de otra, y cómo eso de una manera u otra nos pone en la discusión entre el Estado y la sociedad cosas que hay que hacer, ¿no? Es decir, vos decías, el tema del ambiente escapa hasta los estados. Sí, pero escapa en el sentido de que el impacto escapa y que no es posible circunscribirlo a una frontera ni a un espacio, ni a una jurisdicción determinada. Pero sí debería haber, ¿no? Desde los estados, instrumentos para que todo eso se lleve a cabo, ¿sí? ¿Cómo estamos en materia de generación de esos instrumentos y de posibilidades? Tenemos una legislación bastante interesante con herramientas que... y justo la normativa y la política ambiental, que la normativa se traduce en política, es como que sienta una base diferente porque hay muchas herramientas dentro de los procesos, por ejemplo, de autorización ambiental o de toma de decisiones en temas ambientales que traen procesos participativos. ¿Qué otros temas no lo traen? O sea, el tema ambiental pone sobre la mesa de que hay decisiones que tienen que prever la información, por ejemplo, una audiencia pública, por ejemplo, comisiones de cuencas para el tema del agua, comisiones asesoras para las áreas protegidas, que ahí están integradas por los locales también, por el Estado y muchos más organismos, pero el local tiene que estar. Ahora, esos espacios que vos nombraste, ¿en qué medida su acción política es vinculante con las decisiones? No es vinculante, y eso es uno de los grandes problemas que se reclaman dentro de este estado de conflictividad social, ambiental en la que estamos. Uno de los reclamos justamente es hasta dónde, y ahí viene de nuevo la discusión, no puede ser vinculante porque por algo estamos en un sistema republicano y de representatividad y no en un sistema participativo. O sea, tendríamos que cambiar de alguna manera la manera en que nos estamos gobernando por lo que se interpreta, ¿no? Pero el tema ambiental rompe este discurso y está tratando como de posicionarnos en ese sentido de llegar a una real gobernanza, ¿no? De que en realidad, y sobre todo el local, que es el directamente afectado por un proyecto, una obra o una política, esté directamente involucrado y sea tomado en cuenta su posición. El tema es
que se discute la representatividad de eso, ¿no? Pero que se está reclamando, que en otros rubros no se reclama, en otros temas no se está reclamando eso y tampoco hay un amparo legal que viene de acuerdos internacionales. Todo esto viene mandatado afuera también. Pero ahí también porque es muy complejo esto, ¿no? Sí. O sea, porque lo local, que primero definir qué es lo local no es sencillo, Exacto. pero además lo local inmediato podría estar en contraposición con lo Exacto. global. Exacto. Más amplio, ¿no? Podría estar, el caso de Aratirí es muy, muy bueno para Sí. volver a discutir eso, ¿no? Es decir, a nivel local podría haber muchas más resistencias y a nivel nacional concitar la adhesión de un montón de actores sociales, ¿no? Como en su momento fue el PCNT, por ejemplo, ¿verdad? A favor del proyecto, ¿no? Entonces, yo no estoy mirando esto para tener un juicio final sobre el asunto ese particular, sino mirando en perspectiva de decir con qué instrumento vamos a manejar en el futuro estos problemas como los que tenemos hoy, ¿no? O como los que estamos viendo con el agua, ¿no? En ese sentido, el mundo, las mejores prácticas, por ejemplo, ¿por dónde van? Bueno, en realidad podría citar casos que están como más avanzados o tienen regulación más proteccionista o más, por ejemplo, tienen procesos en los cuales la opinión de ciertas comunidades es vinculante, pero porque en realidad hay comunidades muy fuertes y que realmente dependen del recurso, como las comunidades indígenas, afros o campesinas rurales, que le llaman en Colombia, por ejemplo. Ellos tienen un proceso específico en el cual el Estado, aunque muchas veces no se respeta, antes de aprobar un proyecto en determinado lugar, tienen que consultar a esa comunidad que está organizada y tiene como una representatividad, cosa que tal vez en Uruguay eso no se visualiza tanto, y su opinión y su aval a ese proyecto es vinculante. O sea, si la comunidad no lo aprueba, no sale el proyecto. Igual se dan miles de conflictos, hay un problema gravísimo de violencia, incluso de muertes. O sea, salió un reporte del World Witness, algo así, que hacen un monitoreo sobre todo sobre el tema de conflictividad socioambiental en América Latina y el Caribe. Y muere un defensor ambiental que son líderes indígenas, afros, campesinos, periodistas, abogados. Un defensor cada 2 días en los últimos 10 años y el 80% es en América Latina. Entonces es un tema y que por eso viene Escazú también, y Escazú crea una figura jurídica que se llama el defensor ambiental y crea herramientas para que esas personas sean protegidas, puedan ejercer su trabajo porque van en contra de la vida o van contra tu dignidad o contra tu integridad, incluso contra las posibilidades de trabajar libremente, que pasa incluso acá en Uruguay. Hay como una estigmatización, entonces por eso se crea esa como una especie de figura, porque tenemos que proteger a este tipo de defensor, ¿no? Porque ya no es un defensor de derechos humanos, un periodista, es un líder que está en territorio en defensa de los bienes naturales que son de todos, y como dijo en la última conferencia el gobierno de Colombia, es increíble que se tenga que pagar con la vida por defender la vida. Entonces estamos en esa situación hoy por hoy, que este índice de conflictividad va en aumento y ya es un tema de víctimas, de defensores ambientales que son penalizados. Por ejemplo, en el sur de Chile los mapuches son penalizados y encarcelados por defender su territorio, o sea, son considerados delincuentes en vez de víctimas. Entonces, tal vez en Uruguay, lo bueno de estas cosas regionales es que ves lo que está pasando afuera, que a veces uno está medio en una cápsula, ¿no? Pero que en realidad acá pasa a otro nivel, tal vez mucho más psicológico o más económico, pero pasa. Entonces a veces miramos esos países que tienen mucho mayor violencia, pero ¿por qué tienen mucho mayor violencia? Porque también tienen mucho más recursos naturales, o sea, Colombia es el gran ejemplo, Venezuela, Brasil, siempre cito lo regional porque es lo que yo trabajo y tengo los datos. Entonces, no sé, a mí me parece que estamos en un momento de tomar cartas en el asunto, de no esperar de que las políticas estatales nos resuelvan todo, porque lo vemos que no ha sido así. La calidad del río Santa Lucía es un gran ejemplo de eso. Y bueno, y
y eso, y ser propositivos. Los que estamos trabajando en esto, no estar todo el tiempo denunciando, demandando, sino también tener políticas alternativas que proponer y que las hay. Ahí es donde queremos ir en el próximo bloque de Último Bondi, así que antes de meternos directamente en esta discusión de qué podemos hacer, nos vamos a un pequeño corte de 1 minuto y en 1 minuto volvemos. Seguimos en este cuarto y último bloque de Último Bondi. Estábamos hablando de conflictos ambientales, haciendo un importante repaso sobre asuntos mucho más que normativos, pero bueno, con esta excusa de discutir la normatividad, el Acuerdo de Escazú, poder abordar esta idea de lo que es la conflictividad, que en nuestro país la vivimos con mucha menor intensidad, que recién están apareciendo eventos masivos como esta de la sal del agua, ¿no? Que nos hacen reflexionar sobre el problema del ambiente a nivel de masas, ¿no? Porque si no, esto es una discusión entre algunos pocos que tienen esa preocupación porque por distintos motivos de su vida se han vinculado con problemas ambientales o por razones de estudio, ¿no? Pero en general esto es una cosa que no está en la agenda política en los primeros lugares, por lo menos en la de todos los días, que en las campañas empieza a aparecer un poco más como un problema, pero muchas veces incluso desde una perspectiva estética y sin ninguna propuesta de acción. Y vos estabas un poco entrando en cuestiones de acción y me parecía importante abordar esto porque muchos de los estigmas que inhabilitan el ingreso de esta temática en la agenda cotidiana, ¿no? Y que han tenido que ver con las posiciones extremas, conservacionismos extremos o demás cuestiones que han servido para ridiculizar los temas ambientales, ¿verdad? Han dejado de lado, ¿no? Han dificultado el ingreso de esto a la agenda política. Y vos decías, bueno, además de pedirle a los estados, tenemos que pasar a tener propuestas. Y yo recordaba un poco también la discusión que teníamos con Carlos antes sobre, bueno, cuál es el modelo distinto, porque de una manera u otra el mundo nos ha configurado para ocupar este lugar de proveedores de materia prima o de poca elaboración a todo nuestro continente, y eso nos trae de la mano todos estos conflictos por un montón de partes de las industrias que se alojan acá para no alojarse allá, o de producciones que se desarrollan acá, porque hay ventajas comparativas para desarrollarlas también, ¿no? O sea, porque en cierto sentido somos un gran productor de alimentos y eso
por un lado es algo que nos sostiene primarizados, ¿no? Como se dice en la economía, pero por otro lado también es una oportunidad de inserción en el mundo. Muchas veces con muchas injusticias en ese intercambio, ¿no? Pero es necesario tener una propuesta más global, ¿no? Y no solamente concreta y puntual sobre cada evento que se produce como una crisis, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, entiendo que es difícil cambiar el modelo así, o sea, obviamente hay una cultura ya de un modelo económico y de desarrollo que no se cambia de un día para el otro, porque primero que nada tenemos que cambiar nuestra mentalidad y nuestra cultura y nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza, que con el desarrollo humano y sobre todo de una sociedad abocada al comercio y al capitalismo, y eso prima sobre otras políticas más bien conservacionistas, es ese choque que es muy difícil, pero y que tiene que ser progresivo a su vez. Pero si nos damos cuenta que los recursos se están agotando, que se están haciendo escasos, no podemos seguir haciendo lo mismo, porque vamos irremediablemente a un final bastante feo y rápido también, ¿no? Entonces, hay muchas prácticas que se están haciendo en ese sentido, como yo que sé, la producción agroecológica, la permacultura, la ganadería, que somos un país ganadero, netamente ganadero, y realmente dependemos mucho de ese recurso. Bueno, mejorar las prácticas de la ganadería. Ya se están haciendo por medio de pastura natural, no utilizando químicos. El sistema agropecuario nuestro cambió en 20 años. Con el paquete tecnológico, sobre todo de la aplicación de químicos y los transgénicos, que eso no existía hace 20 años. Y eso es lo que ha producido en su mayoría la contaminación de los recursos, sobre todo el agua, y también un tema de soberanía y de desplazamiento de pequeños productores y por un acaparamiento de tierra de multinacionales o de extranjerización de la tierra. Y yo no sé si realmente eso lo queremos los uruguayos. No sé si se ha puesto en discusión real ese modelo, si realmente lo queremos. Carlos mencionaba el tema de hacer la cuenta global, decía la cuenta entera, ¿no? Si estamos viendo cuánto genera de puestos de trabajo, en este caso la riqueza, pero no estamos poniendo en la cuenta cómo se arreglan las cosas que produce el modelo, cuánto cuestan y quiénes pierden. Los pasivos ambientales, ¿no? Porque además hay una injusticia ahí total con el sistema productivo, porque, por ejemplo, un dato que tiró Carlos en no me acuerdo en qué periódico, hace poco decía que el arroz consume 4 veces más de agua que la que va para el consumo humano. La celulosa 10 veces más. La soja 17 veces más, o al revés, no sé. O sea, se prioriza la producción, además de commodities, transgénicos, que van al exterior, que exportan, se llevan el agua, todo, no queda en el país porque no es para comer arroz nosotros, no es para comer soja nosotros. La soja es para alimentar chanchos en China. Somos un gran exportador de agua, está claro. Sí, ¿no? Y eso por la Constitución es inconstitucional, por el artículo 47 de la Constitución. Por algo se reformó el artículo 47 con iniciativa popular, claro. El agua es un bien público, de uso público. Bueno, pero ahí podríamos ir a la discusión de cómo se distribuye lo que ahí se produce o cuáles son los atenuantes para producirlo, ¿no? Y el agua que consumen que no la pagan, y el agua que desechan contaminada tampoco pagan la contaminación. Pero nosotros sí tenemos que pagar agua en bidones. Estas prácticas en el mundo, ¿existen buenas prácticas en la contabilidad de, no sé si del daño ambiental o cómo llamarlo, que de una manera u otra retornen sobre la producción de eso para quedarse con una parte de la riqueza que deberían pagar? Sí, hay pocos casos. Hay un caso en Costa Rica, por ejemplo, que sí, hay como un impuesto al pasivo ambiental, que ese impuesto se lo cobran a los hidrocarburos, a la producción a los que producen y a su vez utilizan petróleo. Todos tienen que pagar un impuesto y ese impuesto va a forestar áreas, a crear áreas forestadas. O sea, es como que de esa plata va a... Acá nosotros tenemos por ley un canon para el uso del agua. Pero no se aplica. No se aplica porque el lobby productivista no lo permite. ¿Podría ser un camino? Claro que podría ser un camino, sí, serían recursos muy importantes para un tema que no tenemos presupuesto a trabajar. El Ministerio de Ambiente se creó, pero no tiene presupuesto. O sea, estamos trabajando con fondos internacionales que a su vez te condicionan.
O sea, se trabaja acá en temas ambientales por donaciones y por préstamos de organismos internacionales. Si vas a ver el presupuesto que tiene el Estado para trabajar en temas ambientales, 0,0,0. O sea, porque no genera dinero, pero eso no se considera así, porque en realidad tenemos recursos muy valiosos como el agua que la estamos exportando en el sector productivo, no se la estamos cobrando, pues yo creo que algo que a nosotros no nos cobran no lo valoramos. El tema del agua viene de nuevo a la mesa, abrimos la canilla, nos salía agua, no pasaba nada, y ahora tenemos que ir a comprarla. Es re injusto porque hay gente que no la puede comprar o no se puede comprar un filtro, bueno, ahora ni los filtros sirven. O sea, y los filtros vinieron después de primer problema que tuvimos con el agua, que fue en el 2013, que el agua empezó a salir con un color marrón, y ahí vino toda la onda de los filtros, por ejemplo. En mi época, igual yo soy un pueblo, no se compraba agua en mi casa, o sea, no existía eso. Es como y prácticas que vamos como adaptando y normalizando, ¿no? Yo digo, que habría que poner en la cuenta del sector productivo como un pasivo los bidones de agua que estamos comprando, ¿no? Bueno, acá tenemos la sequía que sirve como sirvió la pandemia y después la guerra, ahora tenemos la sequía que va a dar para un rato y para no discutir. De todas formas, me parece que la discusión sobre cómo producir de otra manera o cómo distribuir de otra manera lo producido, ¿no? Cómo terminar de hacer las cuentas sociales y ambientales que van al lado del modelo productivo, es la enorme discusión que tenemos, ¿no? O sea, como sociedad. Sí. No sé del lado del Estado qué más se puede hacer, qué buenas prácticas puedan haber, pero vos por un lado mencionabas esta idea de que quizás determinados espacios deberían ser vinculantes, determinadas decisiones tomadas en determinados espacios con determinadas regulaciones y garantías pudieran ser vinculantes y que quizás haya que tener más espacios de participación directa sobre algunos de estos asuntos, ¿no? Sí, y la ciudadanía ya lo está haciendo por medio de los plebiscitos, referéndum, o sea, tenemos toda una herramienta ahí, sobre todo para aplicarla a nivel departamental, que ya se ha hecho con el fracking, con la minería a cielo abierto, en ciertos departamentos que se han juntado firmas y a nivel departamental se prohíbe una actividad, porque la población local así lo quiere, y creo que se tiene que consultar más al local qué es lo que quiere de desarrollo en su entorno, no venir direccionado de un organismo internacional o de una empresa desde Finlandia a decir lo que se va a hacer en una localidad. O sea, sin consultarla previamente. Es como descabellado. Obviamente que si no la consultaste va a venir y te va a boicotear lo más probable el proyecto, porque no se siente parte. O a veces la hacen sentir parte por medio de la cooptación y le regalan remeras. Te iba a decir que también mirarlo solamente desde lo local tiene una gran complejidad y un montón de riesgos, ¿no? De muchas prácticas que han sucedido en todo el continente de este tipo de colonización, de nueva colonización, ¿no? Y que parecería imposible esquivar la discusión global, ¿no? No global, pero la discusión país por lo menos, la discusión nacional, ¿no? Sí. Además de la local. Sí, el tema es que el Poder Ejecutivo, por ejemplo, firma acuerdos de inversión y después viene toda la parte de autorización ambiental y de supuesta participación pública para aprobar ese emprendimiento. Pero ya está negociado y ya está firmado el contrato de inversión en el Poder Ejecutivo. Entonces, eso no debería ser así, por lo menos en temas ambientales y en grandes proyectos que te van a realmente causar un impacto ambiental y social a nivel, en nuestro caso, país. Porque acá cualquier gran emprendimiento que hagas te va a afectar la economía de todo el país y la sociedad de todo el país, porque somos pocos y somos chicos y estamos todos conectados. Entonces, acá en Uruguay sería mucho más fácil que cualquier otro país realmente aplicar los mecanismos, las herramientas de información, de participación y de acceso a la justicia, así que si tenemos que ir a la justicia porque el Poder Ejecutivo me vulneró mis derechos, yo tengo que tener el derecho y poder ir, como cualquier ciudadano, no tenía que pagar abogado, pagar timbres, pagar 1000 cosas para ir al Poder Judicial, por eso la gente no va a reclamar temas ambientales. Poder hacerlo, o sea, porque muchas veces se nos vulneran nuestros derechos, un poder, pero también tenemos los otros poderes que podemos recurrir a que nos protejan, ¿no? Ya sea el Poder Legislativo o el Poder Judicial. En mi caso, como soy abogada, utilizo esa herramienta del acceso a la justicia y muchas veces es muy difícil, porque muchas veces son vecinos que tampoco tienen recursos
y el Estado no los atiende, o sea, no les da un abogado gratis, o no hay fiscales ambientales, no hay especializados porque es un tema muy específico, tenés que manejar información técnica. Ahora yo me quedo pensando que de todas formas, si no está la discusión política global y permanente, si no miramos esto en términos de correlación de fuerza, no se puede ganar la batalla, ¿no? Porque realmente se va a dar o se puede dar que es imposible enfrentar y neutralizar la acción corporativa de grandes capitales, ¿no? Si el pueblo no está instruido y no tiene acceso a información y no tiene espacios de discusión, ¿no? Y eso implica de que estas cosas estén en la agenda política pública, ¿no? O sea que si estos temas no están en la agenda política pública, cualquier otro mecanismo que consideremos es vulnerable a ser manipulado, por decirlo de alguna manera, con total éxito. Exacto. ¿No? Y bueno, ya sea por mecanismos más democráticos o más violentos, como traía los ejemplos de otros países, ¿no? Donde se perpetran esta cantidad de homicidios simplemente para desarrollar el plan económico que venía de la mano de la actividad extractiva o de explotación. Bueno, se nos fue el tiempo. Sí, igual yo confío mucho en los movimientos sociales, ¿no? En el caso de Aratirí fue un gran ejemplo de eso, o sea, muchos te dicen, no fue el movimiento social el que terminó de alguna manera haciendo que el proyecto no fuera viable, porque fue la bajada del precio del hierro, etcétera, pero en realidad lo que hizo el movimiento fue enlentecer el proceso de autorización ambiental por años, y eso, bueno, de alguna manera volvió viable. Entonces creo que es interesante el estar ahí, el de monitorear, el de estar atentos a lo que está pasando y no hacer de cuenta de que eso es un tema de otros. O sea, el tema del medio ambiente ya no es un tema de otros, es un tema de todos, es un tema colectivo y va a la supervivencia nuestra y la calidad de vida nuestra. Entonces no podemos desentendernos, tenemos que estar informados, exigir la información al Estado. El Estado tiene que darte la información porque la información es pública, toda la información que esté dentro del Estado, por más que la haya puesto una empresa, es pública y de uso público. Y bueno, y todos esos conceptos, ¿no? Ya tenemos que involucrarnos y ser parte, porque no hay que esperar nada. Yo, de cualquier manera le planteaba lo mismo a Carlos, que es, bueno, pero también es cierto, y no para hacer un juicio de valor sobre el proceso de Aratirí, sino mirando el futuro, la humanidad va a seguir produciendo elementos que dañen el ambiente en forma sustantiva, porque determinadas prácticas son dañinas en ese sentido, son más agresivas. Todas las prácticas, ¿no? Todas las prácticas humanas de una manera u otra transforman, y algunas más que otras, en algún lugar se tienen que hacer, ¿no? Y si Aratirí no estuviera ahí, tendría que estar en otro lado o podría ser de otra manera. Pero de una manera o de otra, la humanidad va a seguir consumiendo hierro y lo va a tener que producir en algún lado. Por lo tanto, la discusión política, ¿no? De cómo se hacen esas cosas, cuándo la sociedad opina y decide, cuál es la relación entre lo local y lo no local, es como una agenda de una enorme complejidad que está abierta y que va a seguir abierta, ¿no? Sí, obviamente que sí. Para mí va en un tema de escalas, en la producción. Sí. Y la intensificación, ¿no? Ya sea del suelo y del recurso. O sea, porque minería hubo toda la vida. Y necesitamos energía, siempre la necesitamos. Esto que decís es muy importante porque de la mano de estas discusiones viene la ridiculización de los planteos, ¿no? Es decir, bueno, a ver, como yo hierro voy a precisar, todos los que estén en contra de Aratirí son unos hippies que no está. Y así terminamos en Salven a las ballenas enseguida y no hay más discusión. Entonces me parece que es muy importante también desde quienes tienen acción política en esto, la globalidad de la propuesta, ¿no? Para poder dar una discusión completa, ¿no? Que no esquive este asunto. Sí, y también protegernos como país. Muchos países son, o sea, y sobre todo los que le llaman desarrollados, utilizan políticas proteccionistas.
Y nosotros parece que eso nunca existió porque, claro, como somos países de exportadores de materia prima de toda la vida y a su vez somos pequeños, pobres y allá en un rincón del mundo, nos parece que necesitamos del mundo para vivir. Y en realidad Uruguay tenemos todo para producir. O sea, muy pocas cosas creo que si nos ponemos a pensar necesitamos del exterior. O darle al exterior comida, como decimos que le damos comida a otros países. O sea, ¿estamos en condiciones de eso cuando ni siquiera podemos darnos comida y agua potable nosotros mismos? Entonces, yo creo que es hasta una discusión filosófica, ¿no? Y de historia y de cultura y de cambiar esa mente como colonizada, de la cual seguimos siendo productores de materia prima para otros. O sea, No, quizás la posibilidad de poder negociar regionalmente una condición distinta de intercambio, ¿no? Que nos permita un precio justo, ¿no? E intercambios compensatorios sobre ciertos asuntos que contemple, que metan todo en la cuenta, ¿no? Claro, que porque no esté fíjate solamente que la cuenta del capital, sino que esté la del ambiente y la social adentro de la cuenta. Sí, tenés Argentina, Brasil, tenés unos socios que tienen todo. O sea, no precisás más. Bueno, se nos terminó el tiempo, nos tenemos que ir. Bueno, muchas gracias por participar. Y bueno, y nosotros nos vemos el próximo martes en otra propuesta de Último Bondi. Buenas noches. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal, y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto, si por las noches compartís el tinto con ese que piensa solo.